examinar a sus pacientes para que finalmente adquieran y restablezcan su salud dentro de lo posible. El tema de hoy abarca las neoplasias de pulmón benignas y malignas. Ustedes saben que dentro de la parte, cada uno de los tejidos en general puede generar un tipo de neoplasia. Y estas a su vez pueden ser benignas o pueden ser malignas. Generalmente las neoplasias benignas fueron clasificadas ya hace algún tiempo por un comité de expertos en el cual hicieron pues, siguiendo más que todo una clasificación histológica, esta clasificación. De este cuadro, que data ya de algunos años, de 1967, quiero que destaquen en la parte inferior aquello que dice adenomas bronquiales. Si ustedes ya tienen algún conocimiento, es habitual hablar de sarcomas o algo parecido para las neoplasias malignas. Y tiene la terminación oma, ¿no? Como por ejemplo hemangioma, linfangioma, endotelioma, en fin, la terminación oma, para aquellas cosas que son benignas. Sin embargo, si ustedes analizan y ven la parte inferior del cuadro, los adenomas bronquiales, da la impresión que son totalmente benignas, pero verán ustedes en una rápida revisión que vamos a hacer que este tipo de enfermedades son malignas. No, algunas de ellas no tan malignas, pero finalmente son malignas. Sin embargo, están clasificadas aquí. En algún momento seguramente van a hacer una revisión de esta clasificación y darán las explicaciones más específicas o serán clasificadas en otra parte. En general, los tumores benignos se caracterizan, estamos hablando de neoplasias pulmonares, por si acaso. De tal manera que se clasifican porque son redondeadas. Generalmente son periféricas. Y los síntomas que van a dar son fundamentalmente dados por su presencia y la compresión de bronquios. Es decir, la presencia de una tumoración hace que se irrite el bronquio y por lo tanto va a presentar al paciente algo de tos, puede presentar algún silbido, o sea, sibilancias, y si se atelectasia una parte del pulmón, seguramente es debida a esta compresión que hace este tumor que está comprimiendo un bronquio y distalmente se está produciendo como una neumonía. Es importante siempre tener en cuenta y diferenciarlo de los tumores malignos o, como ustedes saben, el pulmón es asiento de muchas metástasis, al igual que el cerebro. Muchas metástasis van al pulmón o al cerebro. Entre los más típicos de los tumores benignos es el amartoma, el cual ustedes van a ver que es periférico, redondeado, muy bien marcado, y lo característico para que ustedes recuerden son dos puntos fundamentales, que a la radiografía, como se trata de mostrar ahí hacia el lado derecho, tiene calcificaciones. Esto es casi patognomónico de los amartomas. Y por el otro lado, si se revisa la histología, van a encontrar que hay una diversidad de tejidos. Por eso el nombre de amartoma. El tratamiento fundamentalmente quirúrgico se hace una enucleación, ni siquiera dependiendo de la localización puede ser una cementotomía, pero inclusive se puede hacer una enucleación, o sea, extirpar solo el tumor y esto es curativo. Algunas otras que tienen similar comportamiento son los fibromas, que como el nombre lo indica, derivan del tejido fibroso. Otros son los condromas, condro de cartílago, que se van a expresar muchas veces endoluminalmente en los bronquios. Cuando el broncoscopista hace un examen puede encontrar ahí una excrescencia y que tomada la muestra nos da pues la evidencia que es un tumor de tipo cartilaginoso. Pero no solamente pues está localizado en esa parte endoluminal, sino en la parte intraparenquimal. Y así por el estilo, lipomas,
leiomiomas, que vienen, pues, leiomiomas es de los músculos, y muchos otros tipos de tumores benignos que, como dijimos, tienen la característica de ser periféricos, solitarios y bastante redondeados. Aquí entramos a los famosos adenomas, que de benignos no son tan benignos, que están clasificados en dos: adenomas carcinoide y de glándulas salivales. El carcinoide es el más frecuente y el menos frecuente es el de glándulas salivales. Por suerte, el carcinoide que es el más frecuente, es de crecimiento muy lento. Eso favorece en hacer el diagnóstico, el tratamiento y que prácticamente sea curativo. El de las glándulas salivales, que tiene estas dos modalidades, cilindroma y mucoepidermoide, son poquito más agresivos. De los carcinoides, repitiendo, el 90% de la totalidad de adenomas tienen baja malignidad, secretan fundamentalmente la serotonina y dan de ahí deriva el nombre de tumor carcinoide. Ustedes ya, no sé si han hecho o van a hacer los tumores de apéndice, creo que ya lo hicieron, en la cual hay esta característica fundamental de la secreción de este tipo de sustancias que da todo un síndrome. Se localizan en los bronquios principales y, como dijimos, al igual que el condroma, aparece como tumor iceberg, es decir, se ve una puntita endoluminalmente, pero la mayor parte del tumor está en la parte interna parenquimal. Generalmente son asintomáticos, solamente comienzan a despertar tos cuando ya hay mucha compresión, un poco de hemoptisis y signo de secreción cuando han comprimido demasiado el bronquio. El síndrome carcinoide no se presenta, a pesar de que tiene el nombre así, en su totalidad. Solo como recuerdo lo hemos puesto aquí en qué consiste el síndrome carcinoide: ruboración cutánea, telangiectasias, dolor abdominal, diarrea, sibilancia y lesión valvular. Ese es el síndrome carcinoide, pero no se manifiesta en su totalidad en este tipo de tumores, que sin embargo, por cierta similitud se le ha dado el nombre. Lo importante es que, por su baja malignidad, el hecho de resecarlo va a ser curativo. El otro tipo de adenomas, el de las glándulas salivales, es menos frecuente, el 10% nada más, ¿listo? Pero son más malignos porque dan metástasis precoces, de tal manera que todo aquello que da metástasis precoces, el tratamiento quirúrgico no es lo satisfactorio porque no resulta curativo y hay que recurrir a tratamiento complementario, adyuvante. Aquí una muestra de lo que viene a ser un tumor iceberg. Como ustedes verán, se ve en la luz bronquial y en la parte interna parenquimal está la mayor parte del tumor, ¿no es cierto? Bien, el tratamiento en estos casos, pues, es la resección, para el caso de, y con éxito, del carcinoide. Pero el otro, sí, más bien por la metástasis, no resulta tan satisfactorio. Siguiendo una rápida revisión, tenemos los mesoteliomas. Y para que vean ustedes, ya para tratar de corregir la terminación OMA, que indica benignidad, se le ha agregado la palabra maligno, ¿no? Mesotelioma maligno. Bien, estos pueden ser localizados, que son raros también, o difusos. Abarcan y se diseminan en todo la pleura parietal, visceral, y van englobando el pulmón e inclusive la pared torácica. ¿No es cierto? Los localizados están encapsulados y, por lo tanto, hecho el diagnóstico, se reseca y prácticamente es curativo, ¿no? En cambio, el difuso es de difícil tratamiento quirúrgico. Se ha intentado muchas veces resecarlo, pero los resultados han sido muy pobres. Lo que más destaca en este tipo de mesteliomas es el dolor intenso, porque abarca o engloba a la parte nerviosa de todos los intercostales fundamentalmente, y causan dolores que son casi intratables. Hay de dos tipos, no interesa que ustedes los estén aprendiendo precisamente, que son de tipo sarcomatoso y epitelial. Son dos tipos, epitelial y sarcomatoso. Y bueno, y una mezcla de ambos, ¿no? Generalmente se da en personas de edad y insistimos, el dolor torácico es lo que más resaltante de esto.
nosotros vemos a la radiografía un engrosamiento pleural, se acompañan de derrame pleural, sin embargo, cuando se toman las muestras, difícilmente se hace el diagnóstico en toracocentesis repetida. La biopsia pleural, la que es solo con aguja, que se hace a ciegas, da solamente hasta un 25% de diagnóstico. La biopsia quirúrgica dirigida, ahora que se cuenta con la toracoscopía, es mejor. O sea, se hace una toracoscopía y se busca la zona más representativa y allí se hace la biopsia, esa da un mayor porcentaje de diagnóstico. Lo importante a destacar en los mesoteliomas es que son pues sumamente invasivos, invaden el pulmón, la pared torácica e inclusive las zonas de punción. Es llamativo que a veces, como se ha insistido en hacer una toracocentesis, otra toracocentesis, comienzan a aparecer como coliflores en la parte de la piel, en la parte externa, ¿ya? Y esto no es sino esta invasión del mesotelioma. Invade el pulmón, como verán ustedes acá, esta imagen, engloba todo el pulmón, lo daña, no deja pues que funcione, y lo más llamativo, insisto, es la parte del dolor. Esta es una visión rápida de lo que viene a ser los mesoteliomas. Y ya entrándonos un poquito en lo que es las neoplasias malignas, simple y llanamente acá con estos cuadros lo que queremos demostrar es que las causas de muerte por enfermedades del corazón son las que predominan. Pero en segundo lugar, en el mundo, el cáncer es el que tiene el segundo lugar. Y dentro de ellos, vean ustedes que el cáncer de pulmón representa un buen número de casos que sigue priorizado en el mundo. Acá, según las estadísticas de Estados Unidos, un 13.5% de los casos nuevos son de pulmón exclusivamente. Y lamentablemente la mortalidad es bien alta, ¿cierto? Recuerden ustedes que en el hombre las causas de muerte en orden son pulmón, colorectal y próstata. En la mujer, en primer lugar, pulmón, segundo lugar, mama y colorectal en tercer lugar. Sin embargo, en cuanto a presentación en la mujer, por ejemplo, es más frecuente la mama, pero mortalidad es primero en pulmón. Y la sobrevida, en líneas generales, es muy baja. Aquí tenemos, como lo dijimos en esa primera parte de la clasificación histológica que presentamos de los tumores benignos, esta clasificación fue hecha allá por 1967. La Organización Mundial de la Salud convocó a expertos de todo el mundo y se pusieron de acuerdo en ese entonces y elaboraron la clasificación histológica de los tumores benignos, y la de los malignos fue esta clasificación del carcinoma broncogénico, en la cual clasificaron a dos que son claramente definidos, que son el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma, ¿ya? Y los otros dos que vamos a ver a continuación son las neoplasias indiferenciadas, que son cánceres de células pequeñas y cánceres indiferenciadas de células grandes. Entonces, de esta manera clasificaron en 4 grandes grupos. Es más, les remarco lo siguiente: para ese entonces, como dice el nombre aquí, carcinomas broncogénicos, o sea, que nacían en los bronquios, hicieron una clasificación un poco distinta, en el sentido de que el adenocarcinoma lo consideraron un carcinoma broncogénico y el carcinoma bronquiolo-alveolar fue considerado como una neoplasia distinta a los broncogénicos. Sin embargo, ahora, conforme ha ido avanzando la tecnología, han ido haciendo mejores clasificaciones y el carcinoma bronquiolo-alveolar pasa a ser parte de los adenocarcinomas. De tal manera que ahora se habla de carcinoma broncogénico en general. Ya no hay, como antes, broncogénico y bronquiolo-alveolar. No, solamente carcinoma broncogénico. Y este está dentro de los adenocarcinomas. En un inicio, en aquellos tiempos, el que predominaba era el carcinoma epidermoide. Ahora, actualmente, el que está predominando son los adenocarcinomas. En segunda instancia, tenemos
el cáncer de células pequeñas. Este es el tumor más agresivo que hay y que da metástasis precoces y que lamentablemente no da tiempo para hacer, cuando se descubre, no da tiempo para hacer tratamiento quirúrgico y lamentablemente también todos los esquemas terapéuticos que hay adyuvantes no han logrado un éxito contundente en este tipo de patología. Al punto que actualmente, ojo, estamos hablando de esta clasificación histopatológica. Actualmente, con fines prácticos, los autores dividen al cáncer de pulmón en cánceres de células pequeñas y cáncer de células no pequeñas. Así tan simple, ¿no es cierto? En las células pequeñas, obviamente, está el cáncer, el carcinoma del OATCEL o en avena, que se le llama, y las otras de células no pequeñas que engloban a los otros cánceres, que es el epidermoide, el de células grandes y el adenocarcinoma. A ese extremo se ha llegado. Hay otros tipos de clasificaciones también de lo que es el cáncer pulmonar, que lo vamos a ver luego, pero que cada uno tiene su aplicación, como es el caso del TNM y las etapas, ¿no es cierto? Para tener en cuenta qué es lo que se va a lograr y cuál es el tratamiento que se puede ofrecer. El carcinoma epidermoide, rápidamente, dijimos que antes era el más frecuente, ahora ha pasado a segundo lugar. Tenía una relación directa con el hábito de fumar, ¿ya está? Y en cuanto a la sintomatología en general de todos los cánceres benignos y malignos, es prácticamente similar. No hay una diferencia ostensible entre que nos permita diferenciar si es benigno, es maligno o qué tipo de cáncer. Generalmente la sintomatología es abigarrada y es lo mismo. Puede haber tos frecuente, dolor y hemoptisis, ¿no es cierto? A la radiografía, el carcinoma epidermoide, eso es un tumor son bastante grandes. Ya vamos a ver que este se logra desarrollar y tiene metástasis tardía. Por eso es que desarrolla sin que haya metástasis así a corto tiempo, y ello también permite que tratado con la parte quirúrgica sea prácticamente curativo. Obviamente, por también esta particularidad, la mortalidad es menor en el carcinoma epidermoide. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vean ustedes esta lámina histológica, se ve cantidad de células mitóticas ahí que están con alta incidencia, pero este es superado por el de neoplasias de células en avena. Se ve mayor cantidad de mitosis. Aquí en este cuadro central ustedes ven que el tumor está prácticamente tomando la totalidad del pulmón. Sin embargo, lo que ustedes tienen que destacar es, vean ustedes esta grasita amarilla que está rodeando la parte lateral de la tráquea y la carina. Se requiere el autor demostrar que son los ganglios que, a pesar de la grandeza del tumor, no están tomados, no hay metástasis todavía. En cuanto al carcinoma de células grandes, dijimos, el menos frecuente, prácticamente es el último en frecuencia, y lo que se encuentra es que las células son anaplásicas, o sea, distintas, no hay una conformación típica, pero son células grandes. Generalmente puede ser central o periférico, pero que da metástasis temprana, pero no es tan agresivo como el de las células pequeñas o en avena. O ATCEL también le llaman, ¿no es cierto? Entonces, no tiene buena respuesta al tratamiento, a pesar del avance de la quimioterapia y la radioterapia. Aquí un ejemplo que nos ponen y vean ustedes lo que se destacaba en la parte inferior, que son células grandes, que están para diferenciarlo de la otra que ya vamos a ver, que son células pequeñas con alto grado de epignosis. Acá el tumor puede ser periférico, puede ser central, pero ya ven ustedes que ya están tomados los ganglios, ¿no? La diferencia del epidermoide. Y el de células pequeñas, que es el más agresivo de todos, es el tercero en frecuencia.
tiene relación con el hábito de fumar y tiene una particularidad, secreta algunas sustancias, a lo cual vamos a ver más adelante que comienza a manifestarse por este tipo de actividades secretorias. Y ello nos debe alarmar para buscar la posibilidad de cáncer. Las metástasis son muy precoces y entonces el tratamiento, cuando se logra hacer el diagnóstico, generalmente ya está muy avanzado, no da tiempo a hacer el tratamiento quirúrgico o es totalmente ineficiente. Y, en fin, aquí la gran parte del trabajo del tratamiento adyuvante, quimio, radio, terapia, que se está usando, terapia génica, en fin, ha logrado prolongar muy poco la vida de estos pacientes. Este es el cuadro del cual les hablaba, que puede estar rápidamente, da metástasis, como se ve ahí, y en este cuadro, vean ustedes, las células son pequeñas y con un alto grado de pignosis. En esta parte del cuadro inferior, si ustedes logran apreciar en su dispositivo, lo que se trata de demostrar es lo siguiente. En el parénquima, un alto grado de células pequeñas que tienen actividad. En segundo lugar, vean ustedes los vasos sanguíneos están tomados. Y a su lado están pequeños vasitos que son los linfáticos, también están tomados. Esto es lo que quiere destacar este cuadro. Tanto los vasos generales están tomados por la neoplasia como los linfáticos fundamentalmente. Por lo tanto, hay pues metástasis a otros lugares de la economía precozmente. Los adenocarcinomas toman ese nombre porque su conformación tiene conformación igual como si fuera en el sistema glandular del estómago. Hemos remarcado ya que había el adenocarcinoma habitual que se detectaron o clasificaron inicialmente y el carcinoma bronquiolo alveolar que ha sido sumado a este tipo de carcinoma broncogénico. Es más frecuente en mujeres que en hombres, no tiene relación con el hábito de fumar, se localizan generalmente en forma periférica y por lo tanto los síntomas son tardíos. Las masas no son tan grandes, sin embargo en agresividad viene a ser pues prácticamente el tercero, ¿no? Yendo ya al inverso. Es un poco menos, más agresivo que el epidermoide, pero no tan agresivo como los otros carcinomas. Aquí tenemos un ejemplo en cuanto a la imagen, periférico generalmente. Vean ustedes las imágenes abajo, toman imágenes como si fueran sistema glandular del estómago, de allí su nombre. El carcinoma bronquiolo alveolar se le llama así porque se origina en los bronquiolos y en los alveolos, ¿cierto? Es poco frecuente, va en ambos sexos, es de crecimiento lento, y acá hay una particularidad muy especial. Va tomando alvéolos, pero puede dejar alvéolos sanos. Eso hay que tomar en cuenta. Puede dejar alvéolos sanos. Segundo lugar, las células, digamos, tumorales caen a la luz bronquial y se van diseminando a través de la luz. Pero, sin embargo, no afecta en forma genérica a todos los alvéolos. Puede respetar algunos alvéolos. Y la otra cosa llamativa a tomar en cuenta es que, a pesar de que están los alvéolos y que cae al árbol bronquial, cuando se hace análisis de la citología, no da positivo fácilmente. Algunas características especiales que ustedes van a encontrar por allí, si hacen un poco de lectura, van a encontrarse con el famoso tumor de Pancoas. Fue descrito por este autor, pero es un tipo de tumor que puede obedecer a cualquiera de las histologías, generalmente de las que son agresivas, que están localizadas en la parte superior del pulmón, ¿ya? Y que no solamente afecta al pulmón, como ustedes verán, también ahí afecta a los ganglios, porque eso quiere decir que hay metástasis ya, y engloba a toda la parte de la cúpula del pulmón, en la cual va a tomar, invadir la zona que está pues en la zona, digamos, clavicular, en la cual está la vena y la arteria subclavia, así como el plexo braquial.
dando manifestaciones de este tipo. Una de las más llamativas es que engloba ahí no solamente al nervio vago, sino hacia la parte interna, van ustedes a ver que está englobando a la cadena simpática. Por lo tanto, si engloba la cadena simpática, va a hacer que predomine la parte parasimpática y ello lleva al famoso síndrome de Horner, ¿no es cierto? En la cual van a encontrar ustedes manifestaciones como por englobar al plexo braquial, dolor de ese brazo afectado, van a encontrar miosis, tosis, sequedad de la cara, en fin, que están en relación con la disfunción simpática. Esto es considerado un tumor 3B, como vamos a ver más adelante. Inclusive ya modernamente se puede hacer tratamiento quirúrgico de esta zona con el fin de mejorar y calmar el dolor del paciente, pero obviamente lo deja bastante venido a menos porque ahí va a resecarse lo que es el lóbulo superior, costillas, clavícula, e inclusive hay que hacer bypass para restituir la circulación hacia el brazo afectado. En cuanto a la clínica, dijimos que no hay nada específico en cuanto a las neoplasias pulmonares, ¿listo? Entonces se puede encontrar tos en su expectoración hemoptoica o hemoptisis en algunos casos. De acuerdo al compromiso del pulmón, disnea, se abarca y compromete a los nervios recurrentes, podemos encontrar disfonía. En cuanto a derrame pleural, se presenta en la mayoría de casos y en ellos vamos a encontrar algunas cosas que van a diferenciar del suero como tal. Entonces vamos a ver una diferencial entre el derrame y la parte del suero de la sangre, en que las proteínas están en mayor a 0.5 diferencia, un DHL que mayor a 0.6, leucocitos sí escasos porque no tienen que ver con la infección. El síndrome de Horner se puede presentar, lo hemos descrito acá como un recuerdo, que es tosis, o sea, caída del párpado, enoftalmos, el ojo como que se hunde, miosis, la pupila se achica, anhidrosis, dijimos sequedad de la cara, hay una dilatación retardada de la parte ocular y heterocromía es el color que pueda adoptar esa parte del cuerpo. Los síndromes paraneoplásicos es lo que hemos determinado y que lo vamos a revisar rápidamente también, que tienen que ver con la secreción de las hormonas, ACTH, hormona antidiurética, en fin. Y otro de los casos es la tromboflebitis migratoria. Si nosotros tuviésemos varices en una pierna y se trombosa, pues hay una causa-efecto natural, ¿no es cierto? Pero en estos casos hay pacientes que no tienen ni siquiera varices y se producen trombosis, ¿no es cierto? De las venas, trombosis de las venas, superficiales especialmente, o trombosis venosa también en algunos casos. Y que se presentan en un miembro, después pasan a otro miembro superior, o así, van repitiéndose en uno u otro sitio. Entonces, esto llama la atención y uno también debe investigar que haya pues detrás una neoplasia. Por eso se llama tromboflebitis migratoria. Para hacer el diagnóstico, generalmente la parte clínica, dijimos, no ayuda mucho, sin embargo, si hay un poco de tos, hay que hacer un descarte, hay que tomar una radiografía de tórax, y con ello muchas veces ya encontramos a veces algunas anormalidades que nos van a invitar a tomar una tomografía. En este momento la TAC ya quedó en desuso, la tomografía espiral multicorte, lo que se está usando, que es mucho más precisa y nos ayuda a vislumbrar si hay allí una tumoración incipiente o ya crecida, en fin, de acuerdo al caso y en el momento en que llegamos. La resonancia magnética también se puede usar, pero no es tan usada como la tomografía, que ya ha perfeccionado bastante. Cuando queremos ver la actividad que tiene una imagen tumoral sospechosa, recurrimos a la tomografía por emisión de positrones, lo cual se llama PET scan. PET scan. Van a escuchar hablar
le van a tomar un PET scan, o sea, es un escanear de este tipo, de emisión de positrones, en la cual vamos a encontrar que la tumoración generalmente está con una hiperactividad cuando es de tipo neoplásica. Otra forma de hacer diagnóstico es recurriendo a las endoscopías. Antiguamente se tenía en cuenta la endoscopía rígida porque no había pues la endoscopía flexible. Cuando apareció la fibra óptica, esto fue una revolución enorme y ahora hace pues muy fácil que se hagan endoscopías. Los aparatos son bastante delgados. Antes lo eran bastante gruesos, que era traumático inclusive para el paciente, pero ahora son bastante delgados e inclusive permite hacer una serie de cosas, grabar, en fin, tomar muestras de muchísimas cosas con el avance. En su tiempo también tuvo mucho valor hacer el examen citológico tomado del esputo, inclusive se dice esputo enriquecido, en el cual hacíamos que nebulice el paciente para que tenga mayor facilidad de expectoración. Tomas de líquido pleural, obviamente es un estudio citológico, y en las endoscopías se puede hacer un escobillonado de lesiones sospechosas y con ello se envía al patólogo para que haga el diagnóstico si se trata de una neoplasia maligna. Estos otros exámenes, la angiografía y la centellografía isotópica, son usados en casos muy específicos y con fines muy determinados. No son de uso rutinario. En el laboratorio se están encontrando ya con el avance de la tecnología algunos biomarcadores que nos pueden alertar sobre la existencia de una neoplasia. Tienen ustedes ahí el CA125, el carcinoma antígeno embrionario, la citoqueratina y el precursor de la proteína B. Hay algunos oncogenes que tienen que ver con este detalle, que es bueno tomarlos en cuenta, más que todo lo hemos puesto acá para que ustedes tengan conocimiento, no necesariamente lo tienen que aprender. Bueno, pero sí recordar que existe. Esta es una pequeña imagen de lo que era la broncoscopía rígida, que obviamente en su tiempo fue pues muy valiosa. A no tener nada, esto era pues muy valioso. Permitían hacer un estudio, pero lamentablemente solo podría estudiarse los bronquios que estaban en la parte inferior. Para estudiar la parte superior solamente se idearon algunos tipos de espéculos que permitían tener una visión de los bronquios que van hacia arriba, porque obviamente está rígido y no daba la vuelta, ¿no? Después apareció la fibra óptica y con esto revolucionó el mundo e inicialmente primero había un solo examinador que tenía que estar mirando ahí por el aparato y él solo era el único que miraba. Posteriormente ya hicieron un aditamento para que lo vea un acompañante y sin embargo ahora ya no es necesario que inclusive el instrumentador o el médico que está haciendo el examen esté pues sufriendo, mirando a través de este pequeño orificio, este pequeño punto de visión, ¿no? Ahora todo se transmite a equipos de alta resolución que son grabados y que permiten hacer posteriormente hasta un examen detenido. Entonces ya se ha simplificado la cosa, la tecnología ha ayudado mucho en este sentido. Las biopsias, obviamente la endoscopía permite hacer un escobillonado y biopsia directa. La biopsia percutánea, entre las endoscopías también se puede hacer la biopsia transbronquial. Si sospecha que hay algo que está empujando, entonces se puede a través del endoscopio, fibroendoscopio, se puede atravesar el bronquio y tomar muestra de lo que está, la masa que está detrás de esa zona. ¿No es cierto? Esto se complementa obviamente con la tomografía, la radiografía, y se ubica pues en la zona del tumor, se hace endoscopía y ahí se hace una biopsia transbronquial para tratar de tomar muestras de esta zona afectada. Las biopsias percutáneas transtorácicas se hicieron en su momento, en la cual con una aguja muy fina y a través de la piel se ubicaba aproximadamente dónde estaba la lesión, se entraba y se hacía un aspirado de esas células. Actualmente lo están haciendo estas biopsias transtorácicas, las hacen dirigidas con ayuda del tomógrafo. Para las biopsias de pleura, aquí tenemos las agujas de biopsia pleural, que fueron de dos modelos, Abrams y Cope.
de tal manera que permitían, como quien hace habiendo derrame, se punza externamente y luego, dirigiendo la aguja, se hacía un raspaje de la pleura. Esto era a ciegas y de tal manera que generalmente no tenía todo el éxito necesario. En cambio, ahora ya con la toracoscopía se hace biopsias dirigidas y viendo claramente cuál es la zona sospechosa. La biopsia, la mediastinoscopía, esta es una visión de todo el mediastino cuya función principal es determinar si los ganglios paratraqueales o subcarinales están comprometidos. Y esto es para hacer estadiaje y finalmente tomar la decisión adecuada. La biopsia de Daniels, que lamentablemente es una biopsia accesible pero ya muy tardía, toma los ganglios preescalénicos a nivel del cuello. Y cuando está positivo, pues obviamente nos hace el diagnóstico, pero evidentemente ya es un cáncer muy avanzado, estadio 4. Ahora la toracoscopía, con el avance de los toracoscopios ya pues se puede hacer exámenes que son con pequeños orificios, es más cómodo para el paciente, ya no es tan doloroso como cuando se tiene que llegar a la toracotomía exploratoria. En esto, ya en la toracotomía exploratoria, se hace visión directa y en algunos casos pues se puede hacer resección de la parte afectada. Y en otros, lamentablemente, ya pues no queda más que tomar la muestra y retirarse. El mediastinoscopio, esto es una imagen, vean ustedes, se entra por el hueco supraesternal y fundamentalmente, como les decía, es para tomar muestra de los ganglios. De decir mediastinoscopio no es como la laparoscopía. Si ustedes que ya tienen conocimiento de la laparoscopía ingresan a la cavidad abdominal, pueden examinar arriba la vesícula, abajo el apéndice, a un costado los intestinos, en fin, se pueden andar en la cavidad abdominal. La mediastinoscopía no. La mediastinoscopía es un examen que no revisa, a pesar del nombre, no revisa todo el mediastinoscopio, sino en forma puntual va a ver este tipo de ganglios para hacer estadiaje. Y aquí, rápida unas palabras de lo que son los síndromes paraneoplásicos. Esto se debe a la secreción de algunas hormonas. Por ejemplo, el primero que es el síndrome que tiene que ver o es similar al síndrome de Cushing, que es por la secreción de ACTH, ¿no es cierto? Que va a hipertrofiar la corteza suprarrenal y es como si fuese un Cushing. Se le llama Cushing atípico, porque tiene cara de luna llena, tiene joroba, más el paciente por la enfermedad mismo está caquéctico. Esto lo producen, como dijimos, las células en avena, las células pequeñas, anaplásicas pequeñas. La hormona antidiurética tiene que ver con la secreción de hormona antidiurética producida por el cáncer pulmonar y que va a actuar a nivel renal, impidiendo pues de que haya una buena diuresis. Por lo tanto, la osmolaridad, como no orina bien, está pues edematoso, por decir el paciente. Entonces, esto va a llevar a una hiponatremia dilucional, no necesariamente es hiponatremia real, pero está diluido por la cantidad de líquido. E igualmente va a producir, pues, como si edema cerebral, puede llevar a la letargia y al coma. También esto lo producen la hormona antidiurética, fundamentalmente las células pequeñas en avena. Perdón. La paratormona, que tiene que ver con el calcio, ¿no es cierto? Entonces, sí más bien lo producen las células escamosas o el carcinoma epidermoide. Tiene que ver con el metabolismo del calcio y puede llevar inclusive al coma. Otros efectos son los efectos gonadotróficos, en la cual hay aumento, pues, es producido por carcinomas de células escamosas o también las células en avena y en algunas oportunidades el adenocarcinoma. Y da manifestaciones de tipo ginecológico, crecimiento de mamas, atrofia testicular, en fin. Estos son lo que se llaman los efectos, digamos, de los síndromes paraneoplásicos. Influyen también en la parte neurológica, produciendo el famoso síndrome de Lamberito, debilidad de los músculos, pero son los músculos proximales, a diferencia de la miastenia gravis,
que es de los músculos distales. Otras manifestaciones es la ataxia cerebelosa, es decir, el paciente tiene marcha inestable. Y finalmente, manifestaciones osteoarticulares, también en los famosos dedos en palillo de tambor, que son encontrados en aquellos que tienen problemas de oxigenación, como la tetralogía de Fallot, por ejemplo. ¿No? Pero en este caso se va a producir los dedos en palillo de tambor, problemas de las articulaciones de la rodilla, del tobillo, y por el otro lado, un aumento de la formación superióstica de los huesos, ¿no? Aquí entramos ya a la clasificación moderna que es el TNM. El TNM, T tumor, N ganglios y M metástasis, que sirven también para hacer el estadiaje. Dentro de ello hay que destacar dos cosas. T0, no hay evidencia, cero, no hay tumor. TX, X, como los hombres X que no están definidos. ¿Qué cosa es? O sea, hay evidencia por alguna circunstancia de que hay una neoplasia, pero no lo detectamos dónde exactamente está. Por eso es X, indefinido. Y luego ya de acuerdo al tamaño se clasifican T1, T2 y T3. Lo leerán ustedes con cierto detenimiento para tener una idea. Y lo que sí queremos destacar aquí, que cuando existe un derrame pleural, así el tumor sea pequeño, pero hay un derrame pleural y este derrame pleural es de tipo neoplásico, automáticamente pasa a ser un T3, se considera un T3. En cuanto a los ganglios, es ya más sencillo acordarse de ellos. N0 no hay metástasis en los ganglios. N1 hay metástasis en los ganglios regionales y N2 hay metástasis en los ganglios a distancia, es decir, paratraqueales, sucarinales, en fin. Ya metástasis en general son M0 no hay metástasis y M1 hay metástasis a distancia. Esto permite hacer los estadiajes. Pero el TNM se ha modificado en el 2010 e inclusive ya están las puertas de hacer una nueva clasificación del TNM, haciendo algunos pequeños ajustes. Obviamente que esto lo manejan los especialistas oncólogos. Aquí tenemos la 8ª edición del TNM que data de 2015 y sigue en revisión, ¿no es cierto? Esto es para conocimiento de ustedes. Aquí hay unos pequeños ejemplos rápidos de lo que es el T3, tumor 3. Dijimos el PANCOAS, que está designado acá con la letra B, es un T3. Igualmente acá, cuando el tumor ha salido de la pleura y ha tomado la pared torácica, es un T3. Los estadios permiten clasificar qué es lo que son objetos de tratamiento quirúrgico y qué no. Tenemos hasta el estadio, en la actualidad, antes no lo era así. Ahora son quirúrgicos hasta el estadio 3A. El 3B y el estadio 4 no son quirúrgicos en el momento. Aquí hay ejemplos de la etapa 1, etapa 2, es decir, el tamaño del ganglio y toma en cuenta si han sido tomados o no los ganglios, ¿no es cierto? Ya ustedes ven a ver si se hace T3, si se ha salido o no de la pleura, como es el PANCOAS o el otro, y si han sido tomados o no los ganglios mediastinales. Entonces, esta rápida revisión que hemos hecho, disculpando pues por la hora que hemos tenido este retraso, el tratamiento en general, dentro de lo posible, es quirúrgico. Y cuando no es quirúrgico, se tiene que recurrir a la terapia adyuvante, como es la quimioterapia, la radioterapia y las terapias biológicas. ¿Cierto? Esto ha avanzado bastante, la quimioterapia, hay cada vez mayor cantidad de nuevas sustancias que son aplicadas para conseguir, pero lamentablemente en pulmón el éxito no ha sido tanto como se ha conseguido en otras neoplasias. Las terapias biológicas tienen que ver con el uso de interferones, interleuquinas, factores estimulantes de colonia, anticuerpos monoclonales que también habrán leído por ahí, el uso de vacunas. Y algo que se está desarrollando mucho es la terapia genética o génica, ¿no es cierto? Es algo que se está
está buscando para tratar de controlar estas neoplasias. Finalmente, algo de lo que mencionamos rápidamente, vean ustedes, en este momento se ha hecho una división. Cáncer de células pequeñas y cáncer de células no pequeñas. Dentro de ellas están el epidermoide, el adenocarcinoma y las células grandes. ¿No es cierto? Cuando es cáncer de células pequeñas, no tiene opción quirúrgica prácticamente, ya está definido. Va a quimioterapia, radioterapia o terapia, este tipo de terapias biológicas para tratar de ayudar al paciente. Cuando es cáncer de células no pequeñas, de acuerdo al estadiaje, a la etapa en que se encuentra, se puede optar por el tratamiento quirúrgico. Y también de acuerdo a estas etapas se hace terapia adyuvante, o sea que le va a ayudar quimioterapia, radioterapia o terapia biológica, ¿no es cierto? Listo. Y todo esto se ha hecho una división y se ha visto que las respuestas pues, son permisibles en esta parte inferior, pero las células pequeñas no, los resultados no son muy buenos. En lo que es el estadio de las células pequeñas, bueno, no hay la quimioterapia y todo ellos prácticamente son paliativas nada más y la sobrevida ha sido poca. Aquí les traigo este dato que en cuanto a la aparición de vacunas en su momento, Cuba, que está en buen avance en este tipo de cosas, lograron poner en el mercado algún tipo de vacunas, esto fue en el 2008, refirieron que los resultados eran muy buenos, pero a pesar de todo todavía no ha sido tan importante, de tal manera que no ha sido un boom en el mundo como ellos esperaron. En líneas generales, todavía seguimos esto. Miren, estas palabras yo las he copiado de un autor, ya lleva bastante tiempo, y sigue siendo prácticamente lo mismo, no se ha movido de tal manera que la clase prácticamente es una repetición. Sin embargo, ¿qué dijeron en aquel entonces? Que el cáncer de pulmón es una de las neoplasias más agresivas y mortales del mundo. Hoy en día es posible realizar diagnósticos más tempranos. Se cuenta con un mejor panel de drogas anticancerígenas. Sin embargo, la sobrevida de los pacientes es menos del 15% a 5 años. La nueva tendencia es a explorar la terapia génica y las vacunas terapéuticas como una alternativa para el tratamiento del cáncer. Y con esto se espera encontrar herramientas que pretendan incrementar la sobrevida de los pacientes y disminuir los costos de los tratamientos. Esto es lo que queríamos traer en una revisión muy rápida para introducirlos en el tema, habiendo tratado de destacar las cosas más llamativas y más importantes para que ustedes la tomen en cuenta. De los sobrevivientes que quedan, que son pocos, supongo que van a copiar. Después, más adelante, la clase la revisarán algunos de sus compañeros. Si hubiese alguna pregunta, por favor.